En el espacio de hoy de Cooperativa Consum sobre alimentación saludable vamos a hablar del pan. El pan que nos falta cada día en nuestras mesas. Ese que han comprado esta mañana seguramente ustedes bien temprano de la panadería de su pueblo, pues es el protagonista de nuestra sección de hoy. ¿Cómo estás, doctora Vidales? Bienvenida. Pues fenomenal, el pan nuestro de cada día, que diríamos, ¿no? El pan nuestro de cada día. Bienvenida. Pues muchas gracias, Julia. Muy feliz de estar otro lunes y qué mejor manera de empezar la mañana que con una buena rebanada de pan. Exactamente, con pan. Y con pan dicen que las penas son menos. Lo primero de todo vamos a preguntarte, Conchita, por los distintos tipos de pan. ¿Todos los panes son iguales? Pues qué va, Julia, y además es que cada vez tenemos más tipo de pan. Ahora que dices lo de los pueblos, antes yo recuerdo que en mi pueblo, que les mando un beso, Ventas con Peña Aguilera, íbamos a la panadería, comprábamos cualquier pan y era un pan riquísimo. Ahora tenemos, bueno, pues muchos tipos de panes, pero es verdad que gracias a Dios pues la industria va avanzando y nos ofrece más posibilidades pues para todas aquellas personas que tienen, por ejemplo, algún problema digestivo, como vais a hablar luego, para las personas celíacas, incluso para las personas que, bueno, pues que se quieren cuidar y que quieren cuidar un poquito los hidratos de carbono que consumen a lo largo del día. No es lo mismo pan blanco que pan integral. No, no es lo mismo. Es algo que tenemos que saber cuando llegamos a la panadería a comprar. Eso es algo que tenemos que diferenciar. El pan integral conserva todas las propiedades de las semillas de los cereales con los que se ha hecho, con lo cual es mucho más nutritivo que un pan blanco. ¿Por qué? Porque el pan blanco es una harina refinada, es decir, se le ha quitado esa parte de la cobertura del cereal. Y la gran diferencia, fíjate que no es tanto una diferencia en cuanto a calorías, sino que es más una diferencia en cuanto a la fibra y algunos grupos de vitaminas como la vitamina B. En el pan integral está más presente que en el pan blanco y normalmente los panes blancos pues bueno, se utilizan pues para iniciar por ejemplo una dieta en los niños o por ejemplo como tenemos aquí los panes de molde que ahora bueno, también tienen alguna esa es otra diferencia. Pregunta que también queremos marcar hoy en este homenaje que le hacemos a pan en esta sección, el pan de molde. Yo esta tarde si quiero comer o preparar una merienda en casa, ¿qué elijo? ¿Qué tipo de pan? ¿El pan de molde o prefiero dejar ese pan para un segundo lugar? Si me preguntas, yo te diré que el pan de la barra que tenemos aquí en el centro, el bocadillo de toda la vida. Pero es verdad que, como te digo, va mejorando. Antes los panes de molde tenían bueno, pues muchas grasas saturadas, incluso los famosos aceites de palma que se utilizaban para su mejor conservación. Ahora la verdad que se hacen con aceite de oliva, con aceites de girasoles, aceites vegetales y entonces digamos que esas grasas saturadas están en menor concentración y pueden ofrecernos también un valor nutritivo que los de antes no tenían y que nos hacían, bueno, pues quizás engordar con un poquito más facilidad, insisto, y sobre todo en los niños, ¿no? que son los que hay que cuidar un poquito más ese tema de alimentación y sobrepeso. Y otra pregunta que te voy a hacer después de hacer esta pequeña encuesta al pan y después vamos a ir viendo cómo tenemos que incluir el plan en cada una de nuestras comidas es la siguiente. Doctora Vidales, la masa madre, ¿qué es realmente? Ay, la masa madre. Porque hay demasiada leyenda en torno a la masa madre. Es muy fácil. Yo creo que con lo que voy a explicar se va a quedar bastante claro. La masa madre es un fermento natural que se obtiene de una mezcla muy sencilla que es harina y agua. ¿Qué pasa? Que esa harina con el agua fermenta de forma espontánea y forma unas bacterias que son la propia levadura de esa harina. Quiero decir, un pan de masa madre se hace con la propia fermento de la masa. Pero me estás respondiendo, todos los panes deberían de estar hechos con masa madre, es decir, que tradicionalmente, y muchos que nos están viendo desde casa y que han visto cómo se trabaja en las panaderías, porque seguro que ustedes han sido hasta panaderos y ahora están en casa descansando jubilados, han hecho el pan con masa madre. Claro, el problema, Julia, es que la masa madre, esa fermentación, tarda un poquito más. Y fíjate, si lo podríamos hacer en casa, si cada, más o menos son 6 días, mezclamos harina, unos 100 gramos con agua, dejamos reposar durante 24 horas y esa masa la vamos añadiendo y vamos añadiendo otro poquito más de harina y otro poquito más de agua, así durante 6 días. Obtendríamos una masa madre maravillosa. ¿Qué pasa? Que aquí lo que apremia es, como siempre, el tiempo. El tiempo. Las levaduras químicas, pues en un par de horas lo tenemos. Esto tarda 24 horas, con lo cual, por eso en las panaderías artesanales es más fácil encontrar este tipo de panes de masa madre. Pero fíjate, si lo queremos buscar en un supermercado, en alguna tienda, es muy fácil diferenciarlo
aparte de verlo en la etiqueta, pero ojo, tampoco nos fiemos de todas las etiquetas, porque muchas veces pone masa madre y es muy poquito porcentaje. Entonces, esto hay que mirarlo bien, aunque cada vez el etiquetado... El porcentaje tiene que ver también con el tiempo que ha pasado ese pan fermentándose. Eso es, y con la cantidad de masa madre... Ese pellizquito que cogían los panaderos y lo añadían. Exacto. Entonces, si queremos valorarlo, el pan de masa madre siempre pesa bastante más y nos dura más tiempo sin que se ponga duro, porque el pan que se hace con una levadura química enseguida se nos pone duro y todos lo vemos. Está muy rico, recién cogido de la estantería del súper, pero luego después... a las horas está ya que no se puede comer. Exacto. Esa es una gran diferencia. Y aparte, el valor nutricional de un pan hecho con masa madre es mayor que un pan convencional con una levadura química. O sea, que hoy que hablamos del pan, tú nos recomiendas que siempre que podamos compremos pan hecho con masa madre, si podemos, pan tradicional. Nos vamos a ahorrar dinero porque además al día siguiente, si no nos da tiempo ya por el pan, lo vamos a tener perfecto para comer y nos va a sentar mejor. Luego que vamos a hablar con nuestra doctora sobre los problemas digestivos. Sí. Va a ser más digestivo también. Va a ser más digestivo por eso, porque la levadura se origina de una manera espontánea y no genera tantos problemas de gases. Digamos que el sabor es un poquito más ácido, pero sin embargo se digiere mejor. Se digiere mucho mejor, tiene más calidad y encima también nos va a permitir hasta conservarlo, porque yo llevo con mi barra de pan de masa madre, la dejo enfriar y la podría congelar. Exacto, la podrías congelar, incluso la podrías meter en el frigorífico y nos aguantaría mucho más que, o bueno, a una temperatura ambiente también aguanta el pan de masa madre mucho más que un pan de barra convencional. Y una vez que lo descongelemos, siempre a temperatura ambiente. Siempre a temperatura ambiente. No meterlo en el microondas. No, eso es muy importante porque si no, el sobrecalentamiento del microondas sí que puede alterar el valor nutricional de un pan que descongelamos, igual que con otros alimentos. Se saca el día de antes y por la mañana, si ese pan es bueno, va a estar impecable. Se deja a su amor y como mucho luego le damos si queremos un toquecito de tueste. Exacto, para que esté más porque rico. te apetece comerte una tostadita por la mañana. ¿Cómo vamos a incluir el pan en nuestra dieta? Pues por ejemplo, con esa tostada que nos tomamos con nuestro café o con lo que ustedes quieran o con un zumo, si ustedes prefieren desayunar un zumo mañanero. ¿Qué tipo de pan elegiríamos para esa tostada? Bueno, pues yo optaría o bien por el de masa madre o bien por este que tenemos aquí, que es un pan de centeno que también conserva todas las propiedades, como hemos dicho, de la semilla integral y que es un pan muy rico y además en la proporción de hidrato de carbono de este tipo de panes, digamos que es un hidrato de carbono de los que llamamos de absorción lenta, con lo cual esa sensación de hambre, también por la fibra, nos va a saciar más a lo largo de la mañana hasta que, como siempre yo aconsejo, hagamos un pequeño tentempié a mitad de la mañana. O sea, una tostada recomendada por la doctora Vidales sería en el desayuno muy bueno utilizar el pan de centeno con un poquito de aceite de oliva, con un tomatito, como ustedes quieran. Eso es. Después, a media mañana, pues un bocadillito. Un bocadillito. Un bocadillito con un pan de masa madre, por ejemplo, y si queremos, pues con un poquito de tomate, un poquito de aceite de oliva y, ¿por qué no?, con un fiambre de buena calidad. Exactamente, podríamos incluir ahí el fiambre. O las personas que quieran hacerlo un poquito más vegetariano, pues simplemente con el tomate, con un poquito de un queso fresco, por ejemplo, sería un bocadillo también eso engordaría, porque ya gente estará diciendo, madre mía, a ver si me va a engordar, ya me he comido una tostada y luego después me voy a comer el trozo de pan a mediodía, a media mañana, que va a ser el almuercillo. ¿El pan engorda? Pues yo siempre digo la misma broma, digo, el pan no engorda, engordamos nosotros, ¿no? O sea, es lo que pasa. Y lo que le metamos la cantidad, lo que te estamos diciendo, Julia, es importante equilibrar la cantidad de hidratos de carbono que vayamos a tomar a lo largo del día. El pan es hidrato de carbono, pero ojo, es también un alimento proteico que mucha gente se olvida. De hecho, es uno de los alimentos que podríamos comer y podríamos subsistir simplemente, ¿no? De hecho, hay ayunos que se hacen con pan y con agua. Entonces, depende de la cantidad de hidratos de carbono que vayamos a tomar a lo largo del día. Hombre, si voy a tomar ya una tostada en el desayuno y algo tipo bocadillo a mitad de la mañana o a mitad de la tarde, yo en el resto del día pues metería algún hidrato en forma de, si quiero, legumbres o arroz, pero ya no incluiría mucho más para compensar y para meter proteínas y para darle cabida a otros grupos de alimentos. Y tener ese equilibrio a lo largo del día. A lo largo del día. Tipos de panes, ahora hay muchísimos. Vamos a las panaderías y encontramos desde maíz, centeno, espelta, ahora lo hacen hasta con azafrán. Los panaderos están experimentando con todo. ¿Qué nos recomiendas o qué diferencias hay entre cada uno de ellos? Bueno, pues mira, hablábamos antes de las personas que tienen problemas con el gluten. Muchos pacientes que acuden a nuestra consulta no es que sean celíacos, pero tienen problemas de digestión o tienen inflamación. Y hay veces que el hecho de retirar este gluten, esta proteína, mejora un poquito esas digestiones. Entonces, para ellos, y por supuesto para las personas que ya son alérgicas o tienen intolerancia, están todos los panes sin gluten. Estos panes se suelen hacer con
con arroz, con maíz, y lo único que hay que mirar aquí es la cantidad de grasa que tienen, porque es verdad que quitamos el gluten, pero también aportamos un poquito más de grasa a veces, y con este tipo de productos suele pasar, con lo cual eso hay que cuidarlo, pero tenemos ese tipo de pan. Luego tenemos también todos los panes tostados, que no hemos hablado de ellos, que igualmente te van a ayudar a controlar un poquito pues la cantidad de pan que comes, porque comes un poquito Ese para menos. los picateos Claro, pero nocturnos. ojo, porque Cuidado. claro, si yo me cojo la bolsa de picos y me ventilo la bolsa de picos, pues estoy tomando una cantidad importante. Porque no Entonces, como la barra de pan. claro, mi consejo es cojo unos poquitos, me los pongo al lado del plato y a partir de ahí ya controlo un ¿Y poquito qué te esa parece el pan cantidad. de maíz, por ejemplo, que ahora también se está poniendo muy de moda? Pues es lo que te digo, a mí me parece bien siempre y cuando tenga una indicación y bueno, lo incluyamos dentro de una dieta equilibrada. ¿A ti te gusta que alternásemos los tipos de pan? Es decir, consumir, pues hoy Yo- me llevo la barra de pan blanco, mañana me llevo la de espelta, Sí, otro día ¿por qué me llevo no? la de Claro que maíz, sí. también otro día la de centeno, Si combinar los tenemos, distintos tipos de si pan es tenemos una buena opción. paciencia para hacerlo y tenemos bueno, pues la posibilidad de tener una panadería o bueno, pues un supermercado donde podamos tener esta variedad, desde luego que sí. Yo de todo lo que tenemos aquí, de lo que menos recomendaría es todos los panes que vienen envasados, que vienen en plástico, porque ya sabéis que todo eso pues suele tener pues más conservantes y más productos que pueden afectar a la larga a nuestra salud. Pero en general todo el pan que compremos en panadería, bueno, pues ir variándolo desde luego, y con este tipo de panes de masa madre, panes integrales, incluso pan blanco, ¿por qué no? Pero bueno, pues que de la manera más equilibrada posible y eligiendo lo más natural posible, pues siempre es bueno, claro que sí. Y pan, hay que comer pan, además, que lo hacen nuestros panaderos de Castilla-La Mancha maravillosamente bien, nos va a venir muy bien para equilibrar nuestra dieta, se ha comido toda la vida, así que no dejemos de hacerlo. Desde luego, y que no dejen de tomar pan, que es un alimento muy, muy nutritivo. Pues doctora Vidales, doctora Conchita Muchas Vidales, gracias. jefa de Asisaquer, un placer como siempre, Gracias, el placer teniéndote es aquí en mío. el programa y dando tan Gracias. buenos consejos que nos Ahora das. me llevo yo esta barra Llévate la central, barra de pan y luego me me voy haréis a un hacer un bocadillete. bocata a mitad de la mañana. Yo también, después del programa. Gracias, doctora. Gracias a vosotros. Continuamos. Gracias.